Yes. I'm going to let Melanie introduce a little bit about Superior Ground and welcome us in. Hello, everyone. Welcome. Hope you're all doing well. Thank you so much for being here to close this very special event for the Keta Summit Visible Paris. For those of you who are new to Shafiri Ground, we are an arts organization whose work centers on the indigenous arts, traditions, and cultures of the Peruvian Amazon. We work with different communities throughout with their arts, traditions, and our belief is to safeguard that wisdom through their art. It's sort of a universal language for us. And I say, oh, Bill Marius, sorry. Yeah, really honored to have back here with us in Cusco the presence of Dennis Rucena, who he spoke twice at our original location, which was across the plaza in 2018 and in 2019. So it really is an honor to have him back 6 years later. And also would like to welcome the McKenna Academy team. Thank you so much for organizing an amazing event. Thank you, Bob. Thank you, Bob, for being such a bully for us. And also, yeah, very honored to have Peter Frost with us. And of course, the ever inspiring Wade Davis. And we hope that you enjoy your last day here with us. And I encourage you, when you do have a moment of calm, to either come back and visit us and see our various salas where we exhibit different artists from the Amazon and also more contemporary works of sound in the sound room downstairs, which is a really interesting black hole space. And you just sort of lay there and listen to the sound table. And so we also invite you to visit our website where we have a lot of information on the work that we do to deepen your understanding of the communities we do work with. Tons of audio visual material and cultural heritage information for all of you tonight. So I leave it to Bob. Thank you very much. We saw the I keep it short. I hope you all found your hotels okay. You didn't get too wet running over here in the rain. And I'm excited about some of the films and the presentations you'd have to kind of wrap things up. First thing, I wanted to just make sure that we are thanking the sponsors, the folks who really made some contributions that allowed us to invite you all here, to fly you in and to make sure be here with us. J4 Health and Steve, Magdalena Biosciences, River Styx Foundation, USONA Institute, the Tim Ferriss Show, One Small Planet, Sacharuna, Danny Jones podcast, Picha Coca, of course, as you've all just had an opportunity to enjoy again, and Kyle Keller. Bueno, señores, señoras y amigos participantes en esta conferencia tan increíble sobre la hoja de coca. A mí me invitaron a participar en esto muy a último momento porque yo cambié mi correo electrónico y no le avisé a Wade. Entonces Wade me avisó, me invitó, consiguió mi correo actual. Me invitó muy a último momento también, como él mismo ha organizado esta conferencia, de la misma manera, ¿no? Pero yo acepté con alegría la invitación de participar porque yo sé que él es una persona que tiene mucho amor a la gente indígena, más que eso, a la comunidad que participa en la vida cultural, y eso es un héroe en la Colombia, creo que según él, por lo menos. Sí. Disculpa que tenemos dos idiomas acá y no puedo hablar en ambas, pero creo que la mayoría de la gente por lo menos entiende o es hispanohablante, así que ya gracias, Wade. Lo voy a hacer en castellano, que tengo una copia
en inglés para decir es que hay alguien que practica acá. If there's anybody who can understand, there was somebody translating before. I'm not sure if that's going to be possible this time. Disculpe. Si no. Pero me han invitado a dar esta última presentación de toda la conferencia. No sé si es un honor o no, pero es para dar unos alcances de mi parte sobre, porque yo he pasado casi más de la mitad de mi vida acá en Perú, en el sur andino, mayormente en Cusco. Conozco muy de cerca la cultura quechua de esta región y a la gente del Perú en general, porque en muchos años, ahí está mi esposa que es peruana, que es, evidencia de mi compromiso con este cáncer. Y pues voy a comenzar con una frase. Puse en mi primera edición de mi libro, Exploring Cusco, que se publicó en 1979, yo dije, voy a primero en inglés, ivory is to elephants as cocaine is to coca. Excuse me. Ivory is to elephants as cocaine is to coca. El marfil es para el elefante lo que la cocaína es para la coca. Es parte del animal, pero nada que ver con todo el animal. Y yo, esa figura, digamos, esa expresión que puse ahí, siempre me he recordado que siento que expresa lo que es en realidad la situación entre la cocaína y el elefante, perdón, la cocaína y la coca. Para el comercio del marfil y esos colmillos gigantes, el mismo elefante, el propio elefante es mera basura. Y para el comercio ilegal de la cocaína, la hoja de coca también es mera basura, ¿no? Ambos comercios destruyen. Uno, un animal raro y hermoso, el otro, una planta rara y hermosa. No tan rara tal vez, pero hermosa en términos de su ambiente, también que también destruye su ambiente y su cultura. Pues nuestro tema esta noche no es la cocaína, pero no podemos tampoco evitarla, ¿no? Y yo personalmente estoy de acuerdo con los que argumentan que por último, la liberación de la coca es inseparable de un nuevo sistema internacional de regular la venta y el consumo de la cocaína y otras drogas. Pero estamos aquí para dar honra y a proteger el elefante y no el marfil. En esta conferencia, Colombia es muy bien representada y Perú y Bolivia tal vez no tanto. Pues la única voz de la gente indígena quechua que hemos escuchado en esta conferencia ha sido la de Nila Calleñaupa, justo al inicio de la conferencia. Sin embargo, en su discurso breve, ella nos enseñó una imagen inolvidable, una ofrenda andina, una ceremonia en la cual figura las hojas de coca y numerosos otros elementos, dentro de ellos prominentemente un botellón de Coca-Cola. Yo no sé qué impresión ha dejado eso entre ustedes, pero a mí me pareció muy familiar esa imagen. Y más adelante voy a volver a tocar recordarnos de esa imagen, porque creo que nos tiene algo muy importante de decir en relación al camino hacia adelante hacia la liberación del agua.
A mí, ah, pu- no están numerando estas páginas. Y ahora, ah, nada más. Caray. ¿Qué haces? It's over. Bueno, ya perdí un ataque en modo ese. Ah, ah, por supuesto, no pretendo hablar de parte de la gente quechua, la gente indígena del Perú. Pero los conozco bastante y también conozco la gente mestiza y las otras sangres de este país increíble del Perú, que son todas las sangres prácticamente. Ah, y he elegido vivir entre ellos y por lo tanto volverme en un sentido uno de ellos. Pues voy a hablarles desde mi comprensión de estas voces y yo creo que les sorprendería mucho saber que estamos aquí hablando de la liberación de la hoja de coca. También les sorprendería mucho saber que cada vez que pichan la hoja de coca o siquiera toman una taza de mate de coca, están consumiendo una droga clasificada al lado de la heroína en la ley internacional. Más bien, estoy seguro que les parecería absurdo. Y voy a volver a estos pensamientos también, pero primero, por favor, permítanme ah, mostrarles algunas imágenes desde el mundo de la hoja de coca en el sur andino. Esta es una foto de una ofrenda tradicional muy conocida en los Andes, en el sur andino. Ah, Esta es una foto más o menos antigua de una ofrenda bastante tradicional en el campo más o menos remoto, ¿no? Hay de todo tipo de esas ofrendas, am, pero el pago a la tierra, también llamado despacho, es la ofrenda a la Pachamama y a los apus, que son las, las deidades o los espíritus fuertes de la tierra, los nombres que tienen para estos espíritus en esta parte del Perú. Este es como digo, una foto bastante antigua, sin embargo, todavía existe. Am, esta parte de la tradición andina es muy vigente, muy actual y muy en vivo en esta parte del Perú. Ah, Acá, en la misma fiesta, en una zona remota, la boda de dos alpacas, que también mostró Nila en sus diapositivos, ¿no? Esta es la boda de estas dos juveniles, alpacas juveniles, representa todas las alpacas de la comunidad. Y pueden notar la sangre de un animal que han sacrificado y luego el animal adulto. El sacrificaron y luego comieron la fiesta y las hojas de coca en la espalda del animal. Esa es una parte, la hoja de coca es una parte integral e inseparable de la ofrenda andina y toda la vida ritual de las comunidades nativas de los Andes, a los surandinos por lo menos. Y acá tenemos algo interesante en esta región, que yo sabía que habían otros tipos de hojas, pero hay más de 4 variedades de la coca, aparentemente yo no sabía.
Y la variedad del sur andino es muy, muy variable. Hay muy grandes, hay muy pequeños, hay de todo tipo, todas las formas. Am, y esta gran variedad que yo llamo personalidad de la hoja de sur andino, me vuelve un poco chauvinista incluso respecto a nuestra hoja. Es muy malo introducir a esta reunión el aspecto de la, de la división, ¿no? O sea, mi hoja es mejor que la tuya, todo eso, pero no es así. Pero a mí me encanta porque esta gran variedad de formas en las hojas de coca ha dado vida a una tradición que yo sepa no existe en otra parte de los Andes, que es la lectura de la hoja de coca. La tradición de tirar las hojas, que una persona que conoce la hoja, tira las hojas para una persona y lo lee, es una tradición paralela o que pertenece a la misma idea en la cultura mundial, como las cartas de tarot o el I Ching de la China y varios otros sistemas de adivinación, ¿no? Y yo conozco personalmente 2 mujeres que ganan su vida haciendo lecturas de la hoja de coca para la gente. Son una suerte de vidente que trabaja a través de la hoja de coca. Am, ah, y existe un sistema bastante complejo de la interpretación, ¿no? Yo no lo conozco, pero cada una de estas hojas que ven acá tiene un significado en este sistema. Am, Otro aspecto de la hoja de coca y el uso de la coca en el sur andino es la gran variedad de esto lo que llamamos gift-up. Yo creo que esta palabra también existe en Colombia. El alcalino que suelta el efecto de las hojas de coca. Y estos son solo 5 que yo compré estos en el mercado de San Pedro acá en Cusco. Hay muchos más también. Este es stevia, con stevia, es medio dulce, con ceniza también, no puro stevia, pero este es menta, ah, este es cañiwa y este es quinoa, cenizas de quinoa. Esto sin dulce, esto con dulce. Así que pueden escoger. Acá en Cusco por lo menos hay muchos sabores que he elegido. Esto. Esta es la quinta que compras en la farmacia, por supuesto. Al bicarbonato, que yo uso bastante eso. Otro aspecto de la hoja de coca acá en el sur es personifica, digamos, el mundo en un sentido que, por ejemplo, estas hojas al lado izquierdo de la imagen son consideradas femeninas. Estos al lado derecho están consideradas masculinas. Estos del medio, no sé, no binarios tal vez, ah, pero estos son más comunes en la unidad. Ya. Okay. Ambos tipos de masculino y femenino deberían estar presentes en una ofrenda, me parece. Yo vine al Perú por primera vez en 1971. Y en ese entonces, estas prácticas culturales eran raramente estaban presenciadas por gente blanca o
sí que incluso por gente mestiza. Cientos de años de persecución y supresión de estas costumbres, este aspecto espiritual de la vida, ah, ha hecho, ha esforzado estas prácticas y costumbres y creencias a la clandestinidad. Eso fue cuando vine a Perú por primera vez. Pero desde más o menos a mediados de los años 70, comenzó a salir a la luz, ¿no? Y a la sociedad, hasta que ahora, o sea, la gente indígena y campesina y todo, han perdido el miedo de mostrar sus creencias y sus costumbres al mundo. Y ahora estas ceremonias son completamente abiertas. Nadie tiene miedo, nadie trata de ocultar lo que creen y lo que hace. Y se han integrado a la corriente normal, digamos, y común de la cultura peruana. Y ese es un gran cambio. Los gobiernos sucesivos peruanos han resistido la presión de Estados Unidos para criminalizar y erradicar toda la cultivación de foca y su consumo. Y eso no hubiera sido posible sin esa excepción especial para la gente indígena para el uso de sus plantas sagradas y tradicionales. Y el Perú parece que ha podido interpretar esta excepción de una manera sumamente amplia, de modo que todos somos indígenas, ¿no? Entonces todos podemos pichar coca y usarlo de la manera que nos parezca, ¿no? Yo creo que esta historia nos ilustra la importancia de luchar para sacar la coca de este infame Schedule 1, ¿no? La clasificación de la coca como una droga peligrosísima que no tiene ningún uso legítimo. El impacto de estas leyes y tratados internacionales no pueden ser o exagerados, ¿no? O sea, es enorme este impacto en la vida de Sudamérica, en el caso de la coca. Yo comprendo, ¿no? No, esa es una... Ya. Voy a mencionar, de paso, voy a llegar al próximo tema de un momento, pero yo voy a mencionar, hemos visto muchos productos comerciales de la coca durante esta conferencia. Y es muy difundido acá en Perú. Yo sé que como es en Colombia, pero sí hay productos colombianos que han traído, que utilizan la coca de alguna manera u otra. Acá es muy difundido, muy común ahora de hacer productos comerciales con la coca de coco. Yo he escuchado ciertas inquietudes, dudas respecto a esta práctica. Pero voy a llegar a hablar sobre el punto de vista, creo que cabe dentro de la perspectiva andina de esta cuestión en el Perú. Yo comprendo también la preocupación, las inquietudes respecto a la apropiación cultural y la prostitución de las plantas sagradas. Pero eso no es lo único que pasa cuando la gente
viene a visitar a Sudamérica los extranjeros y buscan estas plantas. No es lo único. Ah, esta mujer que está haciendo esta ofrenda ah, es norteamericana. Ah, y algunos podrían pensar que este es un ejemplo asombroso, o sea, chocante de la apropiación cultural de una costumbre. Salvo que ella pasó 30 años de su vida lidiando para mejorar la educación ah, en el campo para las comunidades andinas, para los niños, en las comunidades remotas altoandinas. Ella aprendió acerca de la coca desde los ancianos de esas comunidades y fue muy bien aceptada, hasta querida en esas comunidades. Y ella nunca intentó hacer uso comercial de este conocimiento. Otro ejemplo, mi hijo, que es canadiense, pasó 3 años en el Cusco hasta poco antes de la pandemia y él tomó ayahuasca y huachuma numerosas veces. Y esas experiencias le fueron muy valiosos en su vida personal y le cambió mucho sus perspectivas y ha beneficiado mucho de esas plantas sagradas. Así que él no fue un drug tourist, ¿no? Un turista de la droga. Creo que el asunto clave aquí es la motivación de los que vienen, ¿no? Y de los locales que les ofrecen las plantas. Yo trabajo en el sector turismo, he trabajado muchos años en el sector turismo acá. Visito hasta hoy, bastante frecuencia Machu Picchu y otros sitios incas y pre-incas. Y lo que les enseño acá es algo que es la foto que tomé en Machu Picchu, en una cueva que ahora está cerrada al público, pero antes podíamos visitar. Dentro de este hornacina, acá, más cerca, una ofrenda de la hoja de coca. ¿Hecho por quién? Yo no sé. Tal vez extranjeros, tal vez locales, pero a ver, uno de ellos, seguro, visitantes a Machu Picchu y otros sitios precolombinos, es una costumbre bastante común ahora de dejar ofrendas de la hoja de coca en estos sitios. Esta es la mujer que me vende la coca en el mercado de San Pedro, acá en Cusco. Mi casera. Bueno, es el brazo de la mujer que vende la coca. Porque ella no quería que yo tomara su foto. ¿Por qué? Yo creo porque ella, aunque venda coca que compra de Naco, primera y segunda calidad, según ella también vende super calidad primera que viene de San Gabán, de la selva de Puno. Es contrabando, es ilegal porque ella no lo compra desde Naco. El gobierno, el monopolio del gobierno es contrabando, sí. Mercado gris. Es muy común acá, no es solamente ella. Tal vez sea porque para el ser humano, la hoja es siempre más verde al otro lado de la montaña. Pero aquí, para terminar esta pequeña serie de imágenes, una familia normal, ordinaria, común de Cusco, que ha pedido una ofrenda, un pago a la tierra en su casa. Es todo eso para señalarlo y tengo más que decir sobre eso.
lo común que es en Perú, el uso de la hoja de coca dentro de la sociedad, no solo campesina y tradicional, indígena, sino que en todas las ciudades, en todos los sectores de la sociedad. Am, el punto acá es que en el Perú, la hoja de coca ya es bastante, ¿cómo se dice? Mainstream en castellano, no sé cómo traducirlo, pero convencional. Común, normal. Ah, y no se restringe a ningún sector en particular, ¿no? Mi casero, yo le hice una entrevista de poco ayer para me sacar más información para compartir con ustedes durante esta charla. Y ella me dice que la mayoría de sus clientes que le compran coca son gente urbana. Algunos de ellos clase media, otros son gente que hace trabajo físico duro, fuerte, como los que trabajan en la industria de la construcción o la minería. Es muy popular con los camioneros que tienen un trabajo que es muy exigente y agobiador. um, Manejan sobre estas carreteras angostas dentro de las montañas que son sumamente peligrosas y requiere mucha concentración durante largas horas. Ellos echan poca. Y ayer hemos escuchado a la gente de Napo que en la demanda de la coca ha crecido significantemente, incluso en la costa peruana, que no es el sitio tradicional de la hoja de coca en tiempos modernos, donde se usa ampliamente en la industria de la textilería. Ninguna de estas cosas hubiera sido posible sin esta excepción en el tratado, en convenio contra las drogas de la um, de 1961, creo que es. Ya, hay 88. 80, esa es la actualización, ¿no? Igual estamos en Schedule 1. Sí, sí, pues yo estoy repitiéndome una parte acá, pero yo entiendo la necesidad de reformar el ENACO que opera con protocolos muy desactualizados y antiguos y todo. Sin embargo, pienso que es mucho mejor que la única alternativa que veo en el momento actual, que es ninguna época legal de ningún tipo. Tal vez más adelante tendremos otras opciones. No es decir que no, por si acaso, todo esto no es para decir que no tenemos problemas con el narcotráfico. Tenemos problemas enormes con el narcotráfico aquí en el Perú. Sin embargo, existe una importante separación en la sociedad peruana, en la mente de la gente de acá, entre la hoja de coca y la cocaína. Pues ya estamos a medio camino hacia la normalización y la legalización acá en este país, la liberación. Y por si acaso, aquí hay algo que podemos reflexionar, que yo sepa, este amplio comercio de la hoja de coca que existe acá en Perú, tanto tradicional como urbano, no ha tenido ninguna consecuencia negativa, ninguna conducta antisocial, no hay crimen, no hay violencia doméstica, no hay adicción debilitante, no hay movimiento hacia el consumo de la cocaína asociado con la hoja de coca en el Perú.
Que yo sepa, yo no sé si han habido estudios sobre eso, pero estas supuestas consecuencias de la coca son parte de la justificación confabulada, inventada, de colocar el hoja de coca en el Schedule 1 desde inicios. Esta es la gran mentira, the big lie, ¿no? La mentira grande en la cual la Schedule 1 status de la hoja de coca se basa. Yo sí sé, también ahí hay el razonamiento es la facilidad de extraer la cocaína de la hoja. Pero yo considero que esto no justifica la prohibición de la hoja de coca para millones de gente normal. Y al final de cuentas no es nuestro problema, ¿no? Tú puedes manejar un auto normalmente o usarlo como arma para matar gente. Pero eso no es razón de prohibir el auto, ¿no? Mientras tanto, nos obliga a vivir en medio de una mentira humillante y vergonzosa que desde mi punto de vista es el tema medular y prioritario de esta conferencia. Un tema recurrente, una fuente de desacuerdo durante la conferencia ha sido por un lado, el aspecto ceremonial, tradicional y, ¿cómo se llama? Ecológico, digamos, de la gente indígena del uso de la coca, contra la manera que va multiplicando constantemente de utilizar la coca en usos comerciales y semicomerciales de la planta, ¿no? Acá pienso que podemos aprender algo desde la perspectiva de la gente indígena de los Andes surandinos, la gente quechua. Siempre me ha impactado, me ha impresionado la manera casi casual, relajado, en que la ofrenda andina, la ceremonia más solemne, va de la mano con una ofrenda, la hoja sagrada, la Pachamama, que es muy, muy reverente, pero a la vez va de la mano con vino, cerveza, pisco y por supuesto la Coca-Cola que vieron en esa imagen de Emilio Falliniapa. No, para no mencionar mucho compañerismo y bromas y todo demás durante estas ceremonias. Me arriesgo de sonar un poquito abstracto y poco aterrizado al decir lo que voy a decir. Sin embargo, yo creo que esta actitud surge de un concepto y un principio profundamente arraigado en la cultura quechua, que se expresa en la palabra yanantin. Esa palabra significa la o el conjunto, la unión armoniosa de dos opuestos complementarios. Ambos son esenciales. Uno no puede existir sin el otro. Yin y yang es lo sagrado y lo mundano. Y sin embargo requieren un tercer factor o entidad que entre en el juego aquí. Algún poder o conciencia que une estos dos opuestos en alineamiento armonioso. Y yo creo que en el caso de esta ceremonia andina que he mostrado, esta tercera fuerza sería la gente reunida y el acto de hacerlo frey. Sin embargo, ¿y cuál sería esa tercera fuerza en el caso de este movimiento para liberar la hoja de coca? Yo creo que sería tal vez la gente que se reúne en este movimiento, si es que están unidos con esta meta común, ¿no?
esa meta de que se deje de criminalizar esta hoja en todos los casos, sin excepción, no solamente para gente indígena. Eso sería un cambio enorme, tanto simbólicamente como en la práctica, que también por consiguiente podría alinear con la meta de parar la guerra sobre las drogas, esta guerra interminable y este círculo vicioso de la corrupción y la violencia que contamina todo el continente y al mismo tiempo apoya, este movimiento, Estados Unidos podría apoyar el movimiento para mitigar, para tratar de parar el cambio climático también, por hacerlo más controlado, por lo menos, ¿no? Mucho esperar, yo sé. Sin embargo, hay una ventana de oportunidad que mencionan que para lograr esta primera meta, que es otro, y aquí voy a mencionar otro concepto en el idioma quechua y en la cultura andina, que tal vez nos impulse hacia la acción expresada en la palabra Pachacuti. Un Pachacuti es algo que aparece en la historia del mundo cada cierto tiempo, durante ciclos muy largos de tiempo, no es cada semana, ¿no? Es un revuelco que revuelve todas las normas y convenciones y maneras costumbrarios, no sé. Consuetudinarios. Consuetudinarios. Cons, Consuetudinarios. Dios. Voy a quedarme con inglés, creo. Pero de nuestras vidas normales. En forma literal, un revuelco de la tierra. Ese es el significado de la palabra Pachacuti. Parece claro que hoy en día estamos viviendo un Pachacuti. Estamos pasando por un tiempo de Pachacuti. Es un cambio radical, enorme, que nos llena de ansiedad y muchos problemas. Estos tiempos son muy inestables e inciertos y todo es posible, desde los resultados, las salidas más oscuras, hasta los resultados más altas y más asombrosas. Las posibilidades increíbles que pueden salir en una situación como esta. El Pachacuti no es algo definido, no es escrito, es algo que tenemos que crear. Los seres humanos pueden actuar en estas circunstancias para vertir las cosas hacia un lado o hacia otro. Y eso nos podría inspirar a actuar en conjunto, unidos, para tratar de aprovechar este momento que podría ser muy auspicioso para el futuro de nuestro planeta, tanto como podría ser el opuesto. O sea que para mí tenemos que darlo nuestro best shot, el mejor esfuerzo que podemos. Muchas gracias.